Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar la amplificación con un transistor tipo MOSFET. Este es un poco de los temas que vamos a estar abarcando. Bueno, un transistor tipo MOSFET, por sus siglas en español de efecto de campo metal óxido semiconductor, funciona con tres terminales que tenemos la puerta, drenador y la fuente, y funciona creando un canal entre la fuente y el drenador a través de aplicar un voltaje en la puerta. Tenemos de tipo P y tipo N, que la principal diferencia es que en el tipo P hay más huecos y en el tipo N hay más electrones, y estos son dependiendo de los materiales que se utilicen. Consecuentemente tenemos las curvas características que, bueno, en base al funcionamiento del transistor se comportan al mismo tiempo. Primero tenemos la curva característica del drenador, que el VGS, o sea, la tensión que existe entre la compuerta y la fuente, debe ser mayor al umbral y una BDS mayor a cero para que circule la corriente del drenador. Al mismo tiempo, estas curvas se parecen mucho a las BJT, pero por otra parte tenemos la curva característica de la puerta, lo cual establece que si la VGS no supera la tensión umbral, el dispositivo no produce corriente apreciable. Bueno, al mismo tiempo del funcionamiento del el transistor tenemos tres zonas, que es la zona lisian u óhmica, que se comporta como una resistencia del transistor; la zona de saturación, donde ahí es donde vamos a operar con nuestro punto Q, nuestro punto óptimo de operación, en donde se amplifica la señal; y también tenemos la zona de corte, donde el transistor no permitirá el paso de corriente al drenador. Bueno, y entonces llegamos a la parte de la polarización, es decir, encender el transistor. Para esto se necesita colocar una diferencia de tensión entre la terminal puerta y la fuente. Dependiendo del tipo de transistor que se tiene, tipo N y tipo P, dependerá la polarización inverso directa. En este caso vamos a utilizar la polarización, bueno, un análogo a la polarización universal del transistor BJT, que sería esta configuración. Las resistencias las calcularemos de esta manera. Cómo se llegó a estas fórmulas viene mejor explicado en el reporte. Bueno, y al igual que los modelos BJT, estos también cuentan con tres capacitores, pero la diferencia es que estos tres todos son de acoplamiento. Bueno, y para entender la amplificación hay que ver las diferencias entre el canal N, donde solo entran tensiones positivas, y en el canal P pueden entrar tensiones positivas y negativas. Estaremos trabajando con la configuración E-MOSFET, que se diferencia de la de MOSFET en que no se limita la K por las configuraciones dadas por el fabricante, entonces nosotras podríamos calcularlo. Y bueno, estaremos trabajando en una amplificación de fuente común, que quiere decir que se le aplicará una señal de entrada en la compuerta que corresponde a la terminal G de gate y se cuenta con una impedancia que sería el paralelo de Thevenin, donde ya se conoce. Lo que saldrá es una señal de salida, que será la correspondiente de la terminal de drenaje, y cuenta con una impedancia de salida como el paralelo de la resistencia del drenador, aunada con la resistencia RD. Y bueno, estas son el ejemplo uno donde se está trabajando con un transistor IRF 320. Y bueno, estas son todas las especificaciones que se trabajaron para este ejemplo. Consecuentemente, después de haber realizado todos los cálculos mostrados en el reporte, tenemos el punto Q, que es donde se intersecta más que nada a la corriente de 2 miliamperes, y la transmutancia es cuando aumenta su valor exponencialmente, pero igual tendiendo a 2 miliamperes, que es la corriente del drenador versus el aumento de tensión en VGS, o sea, la tensión de compuerta fuente. Para el ejemplo 2 se utiliza un transistor 2N6762 con una tensión umbral de 3.60 volts, una lambda de 0.079, y para la polarización se utiliza una fuente de 12 volts y una corriente del drenador de 3 miliamperes. Podemos ver en el circuito que la corriente del drenador es muy parecida a la estimada de 2.94 miliamperes. En este sentido, podemos observar también las curvas características de este transistor. Podemos observar un punto Q que intersecta a la mitad del voltaje umbral y la tensión VCC a una corriente de 3 miliamperes con su respectiva curva característica. Asimismo, podemos observar un punto de intersección en 3.65 casi voltios de tensión GS, mientras que alcanza la corriente del drenador de 3 miliamperes, es decir, a esta corriente, a esta tensión VGS
tendremos este punto Q, BDS, y de drenador. Bueno, pasando a la amplificación, tenemos nuestro primer ejemplo, que tenemos 100 Hz de frecuencia de entrada y mediante las resistencias calculadas anteriormente tenemos nuestros capacitores de acople y como se puede ver en la simulación, tenemos un valor de entrada de voltaje en RMS de 14.1 milivolts, mientras que de salida se tiene un valor de voltaje de salida en RMS aproximadamente de 400 milivolts, ¿no? Entonces, en el osciloscopio, como se puede observar, aparte de que se invirtió la señal, también se puede ver la amplificación mediante la señal de entrada contra la señal de salida. De igual manera, para el ejemplo 1, se calculó el modelo equivalente en el que se calculaba la transconductancia, la K del transistor y una RD. Con esto se obtuvieron ganancias. La ganancia calculada fue de menos 21.485 y la ganancia del modelo fue de 21.41. Podemos ver que ambas ganancias son bastante similares y por eso podemos decir que tenemos un buen modelo y una buena ganancia en la amplificación. De igual manera, se realizó un ejemplo 2, pero con diferentes valores. Y como se puede observar, de esta manera también está trabajando en la zona de saturación, pero con un diferente MOSFET, así que cambia sus propiedades. Sin embargo, se tiene una amplificación de igual manera, ya que también se tiene un voltaje en RMS de 14.1 milivolts, mientras que el voltaje en RMS de salida es de 317 milivolts. Igual se puede ver en el osciloscopio las dos señales de amplificación siendo esta de igual manera operando en la zona de saturación. Bueno, finalmente realizamos un modelo equivalente a este segundo ejemplo, en donde la ganancia teórica sería de 11.91 y la ganancia obtenida con este modelo es de 11.88. Podemos observar que igualmente mantiene una amplificación. Bueno, y para este último ejemplo utilizamos un transistor 2N6786 que cuenta con una tensión umbral de 3.2 volts, una lambda de 0.0106 y para la polarización utilizamos una fuente de 9 volts en corriente directa y una corriente drenadora de 3.6 miliamperes. Bueno, y para el punto Q y la transconductancia, estas fueron las gráficas que se estuvieron obtuviendo. Y bueno, en el reporte se estará detallando cómo es que fuimos acercando a estos puntos. Bueno, y nosotros lo realizamos con una entrada de 210 Hz y así obtuvimos estos capacitores y ganancias, por lo cual aquí estaría en la simulación y como vemos está cumpliendo la función de lo que es invertirla y amplificarla. Bueno, y acá lo que se obtuvo fue la K, la RD, las ganancias y lo que es la transconductancia. Y bueno, como podemos ver, la ganancia es muy parecida a lo que nosotros estábamos realizando y acá estaría su simulación. Y de igual forma, pues la invierte y amplifica de manera correcta. Y como podemos ver, estamos compitiendo contra 254 milivolts a 232 milivolts, que es bastante parecido a lo que nosotros deseábamos. Y bueno, a manera de conclusión, si bien es muy parecido el proceso que seguimos con los BJT, pero el transistor MOSFET trabaja con tensiones en lugar de corrientes, y esto es muy importante. Y aunque el modelo matemático nos permite aproximar el comportamiento, en realidad existen ciertos errores que al acumularse pueden causar diferencias respecto a los cálculos. Bueno, finalmente para concluir, podemos recapitular un poco de lo que hemos visto a lo largo de este reporte, que viene siendo primero que nada la polarización de un transistor. Para que pueda funcionar se debe polarizar en corriente directa, para lo cual estableceremos un punto Q. Es importante mencionar que a diferencia que con el transistor BJT, este punto Q se encontrará a la mitad entre la tensión umbral y la tensión de la fuente. Asimismo, en este caso tenemos una segunda gráfica que nos ayuda a observar la tensión puerta fuente a la corriente del drenador que necesitamos. Se puede observar en esta segunda gráfica, donde para obtener 3 milivolts en la corriente del drenador necesitamos una tensión BGS de aproximadamente 3.64. Obviamente existen sus diferencias con las simulaciones, dado que el simulador tiende a
presentar algunos errores, sobre todo por redondeos y cosas de ese estilo. Asimismo, podemos mencionar que las ganancias se ven afectadas de un modelo equivalente a los transistores en sí, dado pues estos mismos errores que a veces presenta el simulador. También es importante mencionar que en el transcurso de esta práctica observamos bueno, que existe una importante diferencia entre la constante Kp, que es la que te muestra el simulador, y la constante K, que se puede calcular a partir de las fórmulas que hemos utilizado a lo largo de este reporte. Finalmente, es importante mencionar que las ganancias en este tipo de amplificadores serán negativas, dado que se presenta una inversión en la señal, como se puede ver en las gráficas del osciloscopio. Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.